Hola mis queridos amigos, una feliz tarde, hoy es sábado. Bueno, cuéntame cuántos planes hay para este fin de semana. Bueno, yo, como saben, mi vida es mi gimnasio, mi trabajo, mis perros. Y bueno, hoy, como ustedes han visto en anteriores videos, voy a mostrarles nuevamente cómo uso las pesas en en los tobillos para que me ayuden a dar balance y cómo han ayudado a aumentar la masa muscular. Recuerden que cuando hemos tenido un spinal cord injury o hemos tenido una lesión en la columna, casi siempre nos dicen, sus músculos no van a volver a crecer. No crean, es mentira. Si usted los pone a funcionar, así sienta, así no sientan, ellos tienen que crecer, ellos tienen que aumentar por inercia, ¿sí? Porque los estás poniendo en movimiento. No necesariamente se debe sentir, ¿sí? Hay que ponerlos en movimiento, como sea. El solo ponerle las pesas, aunque usted no sienta, ya eso es una información que le manda al cerebro, como que dice, hay algo ahí, ¿qué hay allá? ¿Sí? Y empieza a conectarse o el cerebro empieza a hacer nuevas rutas de conexión. Así que no se preocupen ni se me desanimen cuando les diga al médico, ay no, usted nunca más va a poder recuperar sus músculos. No crean. No crean, ya saben que yo todo lo que les digo es porque yo lo he hecho en mi propia vida. Y miren, los músculos crecen y han crecido muchísimo más. Aquí, bueno, tengo mis pesas, pero miren cómo han crecido. Y han crecido muchísimo más de lo que estaban antes. O sea, no es por mostrar, pero sí, han crecido. Y no solamente lo de las nalgas, sino los muslos, ¿sí? Todo esto ha crecido muchísimo más. Así que bueno, no se me dejen desanimar cuando les digan no, los músculos de sus piernas no van a volver a funcionar, porque obviamente lo que no se mueve, músculo que no se mueve, músculo que se empieza a poner pequeño, pero no importa, con estas ayudas como lo que les voy a mostrar con las pesas, poco a poco, ustedes van a ir viendo los cambios, cómo su cabecita empieza a sentir que hay un peso aquí abajo, ¿sí me entienden? Y ella va a empezar a mirar cómo mover eso, cómo movilizar eso. Así que bueno, manos a la obra, pónganse sus pesitas y vengan les muestro un poquito de lo que yo hago con ellas. Bueno, mis queridos amigos, aquí voy a empezar con un poquito de cardio y a preparar la máquina. Bueno, y ustedes que cuéntenme qué han hecho, cómo va este año para todos ustedes, cómo van esos planes, esas metas. Bueno, de mi parte les cuento que súper ocupada en mi trabajo, sigo estudiando, mis perros pues me tienen súper ocupada también y bueno, enfocada en mi crecimiento personal y obviamente lo que ha sido mi recuperación. Así que bueno, ahí pongo puestica las pesas. En esta vez tengo muchísimo más peso. Por eso ahí ustedes van a ver la diferencia de lo que se siente, o sea, se nota lo que me debo esforzarme para moverlas. Se siente el peso grandísimo. Por eso les mencionaba, si ustedes todavía no sienten las piernas o no sienten nada de la cintura para abajo, pónganse las pesas. Pónganse las pesas, no importa, así estén sentaditos, pónganse las pesas, necesitamos peso, porque es que no lo tenemos, porque no manejamos esa parte. Entonces, como les mencionaba, el cerebro automáticamente siente ese peso, él tiene que sentir, ¿sí? Entonces en ese momento es que el cerebro empieza a hacer nuevas rutas para conectarse. Y mire hasta dónde va, hasta dónde ha llegado el aplicar todas esas cosas que uno a veces escuchaba, que, ay, eso es mentira, que se va a levantar de una silla de ruedas. No, eso con terapia, eso no, eso es imposible. Yo conozco a X o a Y que tuvo un accidente hace tantos años y nunca se paró. Bueno, aquí les estoy mostrando que es que nada es mágico. Ha sido trabajo fuerte, duro, de todos los días. Es constancia. Y les cuento que esto mismo he aplicado y estoy aplicando en mi vida personal, en todos los campos, de trabajo, amoroso, espiritual.
porque, porque no somos perfectos, yo lo sé, pero sí podemos llegar a ser seres integrales. Coherencia, ¿no? Para mí la coherencia es muy importante. Por eso hay que buscarle mucho al cerebro esa coherencia, que él entienda, mira, no se puede por aquí, pero podemos por acá. Hay que aplicar la coherencia en todo. Así que bueno, como ustedes pueden notar, ahí ven las pesitas. Y sí, estaba bastante pesado, pero ha sido la manera, mis amigos, ha sido la manera en la que yo, mire, he podido avanzar y avanzar. Ahí estoy haciendo trabajo de cadera, ¿sí? Primero metes cadera y después va la pierna. Entonces es un trabajo, ese se me cuesta mucho, la verdad, porque todavía mi lado izquierdo sigue frágil, ¿sí? Y como tengo mucho peso, sí se siente un poquito que me tenía que sostener, porque ese día tenía 3 kilos más en cada pierna, porque es la única manera que podemos levantarnos de una silla de ruedas, ¿sí? Ponerle todo el corazón, porque es nuestra vida, es nuestro futuro, nadie va a hacer eso por nosotros, esa partecita nos toca a nosotros y hagámosla con mucho amor, con todo el cariño del mundo, porque somos nosotros, ¿sí? Es nuestra vida. Así que bueno, allí yo me hago, la verdad ese día me hice casi 30 minutos caminando, porque hacía rato no caminaba. Entonces me hice los 30 minuticos con las pesitas puestas, como ustedes pueden notar. Y sí, termina uno súper cansado, súper muerto, pero nada, para adelante, para adelante. Por eso ustedes no se dejen sugestionar ni siquiera por los médicos, que les van a decir, ay, pero es que usted no puede esto, es que usted no va a poder hacer aquello. Nadie sabe, solo Dios. Y como yo siempre les he mencionado, estamos tan perfectamente hechos que ni nosotros mismos sabemos las capacidades y todas las cosas que podemos llegar a hacer. Desafortunadamente, hasta cuando nos vemos como en el border, ¿no? En el borde donde usted dice, pues, tienes que hacerlo, o sea, no hay otra opción. Y esto yo lo comparto con ustedes, con todos ustedes. Y esto es aplicable no solamente a las personas que hemos tenido un accidente, eso es aplicable para todo en la vida, para todo. Así que bueno, ese es uno de los ejercicios que hago para mis músculos de la parte de adelante, ¿sí? Si usted no puede ir a un gimnasio, si usted no tiene ni siquiera esa caminadora, no importa, sosténgase de donde usted pueda, de 2 paredes. De ahí usted se puede sostener y hacer. Es fuerte, yo sé, es duro, pero miren, no solamente para mi recuperación, sino que da una forma muy bonita al cuerpo, ¿sí? Los músculos, mire cómo han crecido y cómo se han fortalecido, es que es impresionante, ¿sí? Y recuerden, no es magia, es trabajo duro. Entonces, ¿yo cómo hago? Cada ladito le hago 10, ¿sí? Entonces yo hago 3 secciones de 10. Bueno, siempre esa es la meta. Pero si termino muerta. Y allí voy a trabajar cadera, ¿sí? Cadera. Allí voy a trabajar mi cadera. Y obviamente en ambos lados 3 de 10. 3 seccioncitas de 10 cada uno. Los lados para mí son los que todavía están un poquito suavecitos, o por decirlo así, no están muy fuertes. Y la parte de atrás, ese es el lado mío izquierdo, ese es el que más me cuesta a mí, como pueden notar. Ese lado me cuesta a mí muchísimo. Y bueno, y el derecho pues es un poco más fácil. Pero cada lado tiene su cosita. Por eso tenemos que conocer muy bien nuestro cuerpo, para saber cómo cada lado manejarlo y con qué intensidad, porque es totalmente diferente.
Mis queridos amigos, les mando muchos besotes, muchos abrazos. Aquí ya voy a terminar. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de todo lo que les estoy mostrando? Compártalo. Recuerde suscribirse al canal, por favor. Pongan la campanita ahí, pues para que YouTube les avise, ¿cierto? Y bueno, espero sus comentarios. Ya saben que yo los leo a todos. Les mando un besote y miles de abrazos.